noches, estimados aprendices, bienvenidos. Buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Buenas noches, profe. Buenas noches para todos, bienvenidos. Tenemos bastantes compañeritos iniciando, vamos a compartir pantalla. Y vamos a preguntarles cómo les fue con los ejercicios, cómo van con los planteamientos de las matemáticas, con el de muebles. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran consultar? A mí, buenas noches, profe. A mí la verdad, pues yo ya hice todas las pestañitas que había que hacer, pero la verdad, a mí se me dificultó fue en la primera, como organizar lo de apellido y ¿qué? Y se me olvidó. Acá. Sí, lo de apellido y nivel educativo. Ordenar. Ajá. Bueno, Eso recuerden fue lo único recuerden que para ordenar yo no debo seleccionar nada. Debo simplemente estar ubicado dentro de la tabla. Si tú quisieras ordenar por apellidos, pues te ubicas dentro de la columna de apellidos y puedes hacerlo aquí por la opción de ordenar de la A a la Z o de la Z a la A. Pero en este caso, como nos están pidiendo ordenar por dos criterios, entonces me voy al orden personalizado y de esta manera puedo agregar más niveles para ordenar. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que este chulito esté marcado con la opción de mis datos tienen encabezados, para que cuando tú vayas a escoger el valor o el dato por el cual quieres ordenar, pues te aparezcan los títulos de las columnas. Porque si no está el chulito, aparece columna A, B, C, D, y pues ahí sería como muy complicado escoger la columna por la cual quiero ordenar. Entonces, por eso debo garantizar que aquí esté marcado. Y el primer criterio es por apellidos. Agrego un nivel y de esta manera puedo escoger el siguiente criterio, que en este caso es nivel educativo. Y ya de ahí, pues le das a aceptar. Ah, ok, lo que pasa es que, o sea, yo sí lo hice así, pero lo que me confundí es que pensé que cuando uno le daba vista previa, aparecían los dos puntos. Pero entonces, no, yo por eso me perdí, pero no, sí lo No te hice entendí bien. como los dos puntos. Porque yo pensé que de pronto dejaba el apellido al pie del nivel educativo o algo así, o sea, por No. eso me confundí. No. Tú estás ordenando por esos dos criterios independiente de donde ellos estén y ahí no va a afectar la tabla para nada en su organización. Lo que hace es ponerme la información por el primer criterio de la A a la Z, que fue lo que nosotros escogimos cuando ordenamos, que es lo primero que prima, el apellido. Luego, si él encuentra apellidos iguales, no sé si habrán más apellidos iguales. El Vargas. El Vargas, no, pero mira que en los Vargas hay Vargas Galindo, Micán, Moreno, son diferentes. Tienen que ser exactamente los mismos apellidos
para que podamos ver el siguiente criterio. Era Hernández. Eran Hernández, sí. Los Hernández. Acá están los Hernández González. Aquí es donde se puede ver el siguiente criterio de ordenanza, que es técnico y tecnólogo. ¿Sí? Sí, señora. Primero ordena por apellidos. Luego lo que él hace es, si hay personas con el mismo apellido, con los mismos apellidos, luego los va a ordenar por el siguiente criterio que le dimos, que en este caso era el nivel educativo. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, sí, señora. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Bien, entonces vamos a trabajar hoy la siguiente parte de la guía, que tiene que ver con las funciones. Entonces aquí menciona la función suma y otra serie de funciones que las voy a explicar directamente en el ejercicio. Entonces me voy a ubicar en el taller de funciones básicas y estadísticas, que es en el cual estamos trabajando para hacer la explicación de las funciones. Un saludo para todos aquellos que han llegado. Entonces vamos a comenzar. En este primer ejercicio, que tiene que ver con funciones, nos dicen que debemos completar el siguiente cuadro de datos, teniendo en cuenta la siguiente información: que un profesor necesita llevar un registro de notas para sus aprendices, por lo cual debemos ayudarle a diseñarle. Entonces, ¿qué tiene acá? Tiene un informe de notas de unos estudiantes del área de informática. Están los apellidos y los nombres de los estudiantes con su calificación en Excel, una calificación en Access y una calificación en PowerPoint. Pero ellos acordaron que la nota de Excel equivalía al 30%, la de Access al 30% y PowerPoint y Word al 40%. Ya está calculado el primer 30% para Excel. Nos toca completar el 30% de Access, el 40% de PowerPoint y Word y la nota definitiva, para, con esos datos, completar esta tabla de resultados. Entonces, ¿cómo debo plantear yo para obtener ese 30% de Access? ¿Qué debería yo hacer? Para calcular ese 30% de Access. El 3.0 por del 30%. Entonces, la primera nota del estudiante por el 30%. Muy bien. ¿Algo más? Es decir, que esa estudiante tiene un porcentaje y una calificación que le da 0,9. ¿Puedo arrastrar para los demás? Te falta, Sí, señora. ¿Cómo? Perdóname. te falta fijarla, ¿no? Para que me lo tome. Me falta fijar. ¿A quién debo fijar? ¿A D10 o a E9? E9. 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 Muy bien, que es donde está el porcentaje. Perfecto. Entonces con eso completo y ya obtengo ese 30% de la siguiente calificación.
Para el 40, pues haré lo mismo. La nota por el 40%, ya sé que debo fijar ese porcentaje y obtengo ese 40%. Entonces, ¿cómo calculo la nota definitiva? Sumando los porcentajes. De 30 a Sumando 30. el 30 más el 40 que está en G10. Y arrastro sin ningún problema porque cada uno tiene su calificación y estas son las notas del curso. Hasta ahí estaríamos respondiendo al primer planteamiento, que es completar el informe de notas. Sin embargo, ya aquí, esta suma que hicimos con la nota definitiva, pues ya no la vamos a hacer con las operaciones matemáticas, sino que la vamos a trabajar con las funciones. Entonces, para trabajar con las funciones tenemos varias posibilidades. La primera es insertar la función a través de esta opción que está aquí, entre el cuadro de nombres y la barra de fórmulas. Aquí está el fx que me permite insertar una función. O aquí, en la cinta de fórmulas, puedo encontrar también la opción para insertar una función. De cualquiera de las dos maneras, voy a obtener la posibilidad de entrar al cuadro de las funciones. Pero aquí en la cinta de fórmulas, adicional al insertar función, está la biblioteca de funciones que tiene Excel. Entonces tengo las de autosuma, las usadas recientemente, las financieras. Por favor, cerramos micrófonos. Leonardo, por favor, cierras. Gracias. Tengo la biblioteca de funciones y acá está la opción de más funciones. Esto mismo lo tenemos aquí cuando insertamos la función. Me aparece este cuadro donde tengo la posibilidad de buscar una función y puedo escribir una breve descripción de lo que deseo hacer y a continuación hago clic en ir y él me traería la función. O puedo seleccionar una categoría. Fíjese que aquí dice usada recientemente y aquí también está. Si despliego, están todas las funciones o están las diferentes categorías, que son las mismas que él coloca aquí en su biblioteca de funciones. Entonces, de cualquiera de estas formas puedo obtener una función. Si yo no sé a qué categoría pertenecen, entonces mejor me voy a todo y él me coloca una lista de todas las funciones sin importar la categoría en esta opción. Entonces lo que yo necesito es la función suma. La selecciono y al seleccionarla, él me coloca aquí una sintaxis de la función, una descripción de la función, en este caso dice que suma todos los números en un rango de celdas. Y si necesito ampliar la información, entonces me voy hasta la ayuda de la función. Él me lleva hasta la página de soporte de Microsoft, me describe la función, me pone ejemplos
En algunos casos me coloca hasta un video de cómo aplicar la función. Me coloca la sintaxis y algunas prácticas recomendadas. Entonces, sería interesante cuando ustedes tengan dudas de cómo aplicar una función que le den a la opción de ayuda. Muy bien. Como esta es la función que yo necesito, le doy a aceptar y este es el cuadro de argumentos de la función. ¿En qué función me encuentro? En la función suma. Y aquí aparece el número 1, número 2, negrilla está el número 1. Dice que son de 1 a 255 números que deseo sumar. Los valores lógicos y el texto se omiten en las celdas, incluso si están escritos como argumentos. Entonces, pues no vamos a sumar ni valores lógicos ni texto. ¿Qué datos voy a sumar? Entonces, en este caso, borro lo que tengo ahí y voy a sumar este 30%, en número 2, este otro 30%, y en el número 3, el 40%. Piense que aquí ya me está colocando el resultado de la fórmula. Le doy a aceptar y me lo coloca aquí. Es decir, este resultado que hice de C10 más E10 más G10 es lo mismo si hubiera aplicado la función suma y escojo C10, E10 y G10. Aquí estoy colocando valores que no se encuentran seguidos, por eso me están quedando con punto y coma. ¿Alguna pregunta hasta acá? Arrastro y completo. Con la suma también puedo aplicar el autosuma, que suma automáticamente y el total aparecerá después de la celda seleccionada. Entonces, si yo le doy autosuma, fíjese que él me coloca igual suma, número 1 o número 2, puntos suspensivos, y él me coloca una selección de un rango más el que encuentre más cercano, pero no necesariamente es el que yo necesito. ¿Qué tengo que hacer? Una posibilidad es ubicarme aquí en número 1 y escojo este 30%. Me ubico en número 2 con el punto y coma para que me quede en el número 2. Selecciono este otro 30%, punto y coma. Número 3, escojo el 40% y no voy a sumar más, le doy Enter. Y arrastro. O la otra posibilidad es que si usted ya conoce de las funciones, entonces las va escribiendo. Igual suma y él le abre un cuadro donde están todas las funciones que tienen que ver con la suma. ¿Por qué sé que son funciones? Porque fíjese que aquí está diciendo fx, que es el mismo símbolo de la insertar función. Y me coloca una descripción de la función. Suma todos los números en un rango de celdas. Entonces, esa es la que yo necesito. Le doy doble clic sobre la función y ya me queda para que escoja el número 1, el número 2 y el número 3. Cierro paréntesis, le doy Enter y obtengo el resultado. Entonces, las funciones usted las puede o escoger o escribir para que le queden con la sintaxis que corresponde. ¿Preguntas?
¿Claro todo? Sí, señora. Muy bien, entonces voy a borrar esto y me voy a ubicar acá y voy a llamar igual suma. Te lo voy a hacer como corresponde, 30%, 30% y G10 para el 40%. Y ya obtengo la nota definitiva a través de una función. Muy bien. Ahora sí vamos a empezar a completar esta tabla de resultados, que es lo que me están pidiendo acá. Entonces, lo primero que me piden es el promedio. A ver, Natalia Ramírez. Natalia, ¿estás por ahí? Sí, señora. ¿Tú trabajas? ¿Estás trabajando en este momento? No, señora. No. Pero tienes hermanos. Sí. Bueno, ¿cuál es el promedio de edad de tus hermanos? Si yo te pregunto cuál es el promedio de edad de tus hermanos, ¿qué operaciones harías? Se suman todas las edades y se dividen por el número de hermanos. Exactamente. Entonces, eso es lo que hace uno matemáticamente cuando le piden realizar un promedio. Sumar todos los datos y dividir por el número de datos. Natalia dijo, sumo las edades y divido por el número de hermanos. Es exactamente lo mismo. Entonces, eso mismo lo vamos a hacer ahora, pero a través de la función promedio. Entonces, como ya sé cómo se llama la función, pues simplemente la voy a escribir acá y le digo ir y él me lleva directamente hasta la función promedio. Dice que devuelve el promedio, es decir, la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Le doy a aceptar y el cuadro de argumentos es muy parecido al de suma, solo que aquí dice promedio, pero también tengo hasta 255 argumentos numéricos de los que deseo obtener el promedio. Entonces voy a contraer. ¿Y qué rango voy a escoger para calcular el promedio de notas? Pero La ¿Qué nota me rango? perdí. definitiva. La nota definitiva. La nota definitiva. Entonces escojo este rango de H10 hasta H21 y él ya me está diciendo que el promedio es 3,4. Le doy a aceptar y efectivamente aquí me está diciendo que calculó el promedio del rango H10 hasta H21. No tuvo que sumar ni dividir por el número de estudiantes, sino que de una vez a través de la función promedio me calculó el resultado. Bien. Luego me están pidiendo la cantidad de alumnos. ¿Cuántos alumnos hay? Entonces, para saber la cantidad, tengo varias posibilidades. Una es que yo selecciono este rango y aquí en la barra de estado me dice que hay un recuento de 12, que es el número de celdas seleccionadas que contienen datos. Entonces, seleccioné un rango que tiene datos y entonces me está dando como respuesta el número 12. Entonces, yo fácilmente podría decir que la cantidad de estudiantes o de alumnos son 12. Pero como no necesito escribirlo, sino que
todo sea a través de funciones, entonces voy a buscar la función que se llama contar. Esta función dice que cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. La sintaxis es parecida, solo que ya no dice número 1 ni número 2, sino valor 1, valor 2, pero también tengo hasta 255 argumentos que puedo contar, pero solo se cuentan los números. Entonces, ¿qué rango puedo escoger para contar y obtener el número de estudiantes? Las notas finales también, ¿no? Podría ser las notas finales también. Muy bien. Y el resultado me da 12. Entonces, definitivamente hay 12 estudiantes. Pero también existe otra función que es la función contar a, que cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Y en ese orden de ideas, entonces yo puedo escoger este rango porque ahí no hay celdas vacías. Entonces, si yo selecciono el rango de los apellidos y nombres, pues también me va a dar 12. Entonces, ¿qué función utiliza usted? Depende de los datos que tenga y depende del planteamiento que tenga para realizar la cuenta. ¿Preguntas hasta ahí? No, señora. Muy bien. Siguiente punto. Voy a borrar este. Alumnos con nota mayor a 4.5. Entonces ya aquí me están poniendo una condición para contar. Ya sé que hay 12 estudiantes, pero de esos 12, ¿cuántos alumnos tienen nota mayor de 4.5? Entonces aquí ya me están poniendo una condición y en ese caso, la función que me sirve es la función contar punto sí, porque cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Entonces, ¿cuál es la condición que me están colocando? Que sea una nota mayor a 4.5. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál es el rango que debo escoger? La nota definitiva. La nota definitiva. Exacto. Porque no me están diciendo que sea la nota de Excel o de Access o de PowerPoint, sino la nota en general. ¿Sí? Alumnos con nota mayor a 4.5. ¿Y cuál es el criterio? Pues que sea mayor a 4.5. Entonces, entre comillas, coloco mayor a 4,5. Cierro comillas y le doy aceptar. En este momento me da 0 porque no hay ningún estudiante con una nota mayor a 4.5. Si yo le cambio el criterio, que sea, por ejemplo, mayor a 4, a 4,0, pues él ya me dice que hay 3. 1, 2 y 3. Entonces, de esa manera puedo contar con una condición. Voy a volverlo a dejar con el criterio que me lo piden, que es 4,5. Cuento con una condición. Entonces, fíjese que de los 12 alumnos, hay 0 con nota mayor a 4,5. ¿Qué precauciones deben tener? Sí, ¿qué precauciones deben tener? Que el criterio
debe estar escrito como está en el rango. Si usted, por ejemplo, colocase 4.0, fíjese que el resultado me da 0 y nosotros verificamos ahorita que habían 3. ¿Por qué me está dando el resultado 0? Porque en el rango está escrito es 4,3. Y yo en el criterio estoy escribiendo 4.0. Entonces él va y busca y no encuentra ese dato, por eso el resultado es 0. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, profe, en el computador, en el teclado, ¿cómo se hace para sacar el símbolo de mayor? En la parte de abajo, al lado del control, está flechita arriba y luego sigue bloque de mayúscula. ¿Sí lo estás viendo? Sí, sí, señora. Listo. Ahí en la flechita arriba, al lado están los símbolos de mayor y menor. Y luego sigue la Z. Ah, listo, sí. Qué pena, es que no los he visto. Y si no, también pues Alt y escribes el número 60 en el teclado o 62, te sale el mayor y el menor. Gracias. Eso. Lo que pasa es que, por ejemplo, mi teclado, mi teclado tiene que haber una combinación de teclas entre función y alt, por eso no se la dije así directa con el teclado, pero sí está bien con el teclado. O con insertar símbolos en el último extremo si no consigue uno cómo colocarlos. Bien. La siguiente pregunta o el siguiente resultado que nos están pidiendo. Alumnos con nota entre 2 y 3. Entonces aquí ya tengo dos condiciones, con los que sean mayor que 2 y menor que 3. Ya no tengo una condición aquí, como en el caso anterior, que eran los mayores a 4 o 5, sino que aquí me están pidiendo dos condiciones que estén entre un rango entre 2 y 3. Entonces, en este caso, como ya tengo dos condiciones, tengo que utilizar la función contar.si punto conjunto, porque esta lo que me permite es contar el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Entonces, inicialmente él me coloca el rango para el criterio 1 y el criterio 1. Entonces, ¿cuál es el rango? Pues la nota definitiva. ¿Y cuál es el criterio? Fíjense que tan pronto yo le vaya a escribir aquí en el criterio 1, él me abre para el rango del siguiente criterio. Entonces, ¿cuál es el criterio número 1? Que sean, entre comillas, mayores que 2. ¿Cuál es el rango para el segundo criterio? En este caso es el mismo, que es la nota definitiva, pero el criterio ahora es que sea menor a 3. Y si hubiesen más condiciones, pues él me sigue abriendo para que yo siga escogiendo los criterios. Entonces él me dice los rangos y los criterios. Él me dice que hay 4 estudiantes que cumplen con esas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que la nota esté entre 2 y 3. Miremos cuáles son esos 4. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Y acá está el otro.
Entonces son 4 estudiantes que sus notas están entre 2 y 3. Entonces, como tenía 2 criterios o 2 condiciones, por eso tuve que utilizar el contar punto sí punto conjunto. Entonces, vamos resumiendo por acá. Utilizamos la función contar para una cuenta normal. Utilizamos la función contar.sí para cuando hay un criterio. Y utilizamos la función contar.sí.conjunto cuando hay más de un criterio. Acá me quedó mal. Esto mismo lo podemos encontrar con la función sumar. Entonces está la suma, el sumar.sí y el sumar.sí.conjunto, que es una suma normal, una suma, perdón, si hay una condición y una suma si hay una serie de condiciones. Y lo mismo lo encontramos con la función promedio. Entonces está promedio, promedio.sí, y tenemos al promedio.sí.conjunto. Entonces, funcionan de la misma manera estas tres, con algún criterio, que es lo importante que usted defina cuál es el criterio o la condición que le están colocando. Bien, más adelante vamos a ver un ejercicio con el sumar.sí y creo que hay otro con promedio.sí. Bien, continuemos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces por favor calculen estos dos últimos. ¿Cuántos estudiantes aprobaron sabiendo que se aprueba con nota superior a 3? Entonces planteen para ver de los 12 estudiantes cuántos aprobaron. Voy a cerrar el micrófono y a dejar de compartir mientras usted. Profe, aprobaron 8 y pues reprobaron 4.
¿Cómo les fue? ¿Ya tuvieron el resultado? Sí, señora. Bueno, cuéntame, ¿qué hago? Yo lo hice, le di la función contar sí es Entonces, mayor a 3. igual, contar puntos sí. Listo. Entre comillas, mayor a 3 Ay, y cierro comillas. espera que escribí mal. Contar puntos sí. Punto sí. Listo. Entonces, ¿qué hago ahí? Entre comillas, rango En el rango, ¿qué hago? desde la casilla H10 hasta la H21. H10 hasta H21. Listo. Y en el criterio, Entre comillas, mayor a 3 sí, sí, y cierro comillas. listo. O sea que te dieron 8 estudiantes que aprobaron. Sí, señora. Listo. Y para los que no aprobaron, pues entonces será lo mismo. Sí, señora, solo Contar que menor a puntos 3. sí, el rango y el criterio, entonces ahora son los menores, ¿cierto? Sí, señora. A 3. Muy bien. ¿Alguien lo hizo diferente? Muy bien. Si yo les hubiera dicho que la aprobación se da con notas mayores o iguales a 3, entonces aquí tendrían que haber hecho lo siguiente. La misma función, el mismo rango y en el criterio, entonces mayor o igual a 3, le damos a aceptar, me da los 8, pero aquí entonces ya no le puedo dar el estrictamente menor o igual, sino menor. ¿Sí me hago entender? Porque cuando yo le digo mayor o igual, estoy tomando desde el 3. Cuando yo le digo estrictamente mayor, es 3,1. ¿Sí? Si aquí hubiese algún estudiante que no fuese 2,9, sino 3, que exactamente le hubiera dado el 3, pues quizás no me lo hubiera tomado acá, porque yo le estoy dando estrictamente mayor a 3. ¿Sí es claro? Sí, señora. Entonces, ahí también hay que tener cuidado qué es lo que les están pidiendo. Aquí me estaba diciendo con nota superior a 3. No me lo estaba pidiendo estrictamente a partir de 3. Pero si yo fuese un estudiante que me hubiera sacado 3 y no hubiera pasado, estuviera en la lista de los que no pasaba, pues es que usted me está diciendo que yo paso a partir de 3. Pasé raspadito, pero estoy pasando. Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. Muy bien. Bien, ahora me piden aquí que calcule la mediana de las notas. Entonces vamos a buscar la función mediana, a ver qué es esa función, para qué nos sirve, qué hace esa función mediana. Entonces la voy a traer, la había podido escribir, pero me voy hasta aquí, mediana. Dice esa función que devuelve la mediana o el número central de un conjunto de números.
pero aún no es clara la definición, entonces me voy a ir a la ayuda. A ver, ¿qué es esa función? Dice que devuelve la mediana de los números dados. La mediana es el número que se encuentra en medio de un conjunto de números. Me muestra la sintaxis, mediana, número 1, número 2, y que el número 1 es obligatorio y los números siguientes son opcionales y que va de 1 a 255 números cuya mediana deseo obtener. Aquí vienen unas observaciones y voy a leer la nota. Dice, la función mediana mide la tendencia central, que es la ubicación del centro de un grupo de números en una distribución estadística. Las tres medidas más comunes de tendencia central son las siguientes. El promedio, que ya lo calculamos, que es la media aritmética. La mediana es el número intermedio de un grupo de números, es decir, la mitad de los números son superiores a la mediana y la mitad de los números tienen valores medianos, valores menores que la mediana. Por ejemplo, la mediana de 2, 3, 5, 7 y 10 es el 4. Y la otra es moda, que es el número que aparece más frecuente en un grupo de números. Por ejemplo, la moda de 2, 3, 5, 7 y 10 es 3. Entonces vamos a aplicar la mediana en este ejercicio de acuerdo a lo que nos dicen. Entonces mediana, aceptar. Escojo el rango para calcularle la mediana a estos números. Le doy a aceptar y el resultado es 3, 4. ¿Qué me está indicando eso? De acuerdo a la descripción, que ese 3, 4 es el número intermedio de un grupo de números, es decir, la mitad de los números que son superiores a la mediana. Entonces analicemos acá. ¿Cuántos números tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dice que es el número que está en la mitad. Entonces, debo escoger 3 y debo escoger 3. ¿Cuál es el número que está en la mitad acá entre 3 y 5? Es el número 4. Por eso aquí el resultado que me da de la mediana es el 4. ¿Sí es claro? Ahora, vámonos al ejercicio. ¿Cuántos números tengo acá? Tengo 12 números. Entonces debo contar 6 y 6. Y el número que está en la mitad de esos números, lo que él me está diciendo es que es el número 3, 4. No es que aquí aparezca una nota de 3, 4, sino que es el dato que está en la mitad. Mire, aquí hay un 3, 5 y hay un 3, 6. Entonces, ese es el dato que me está arrojando como mediana. Y el otro valor que me están pidiendo es el moda. La función moda está por acá. Con la función moda, entonces dice, ¿me pasé? No, moda.
dice que esta función está disponible por compatibilidad con Excel 2007 y versiones anteriores. Entonces puede ser que en algunos casos no encuentren la función moda. Sin embargo, la función moda y moda.1 es la misma, porque la función moda devuelve el valor más frecuente o que más se repite en una matriz o en un rango de datos. Y moda.1 también devuelve el valor más frecuente o repetitivo de una matriz o rango de datos. Entonces, si no tienen la una, tienen la otra. Esta función, entonces, vengo y selecciono el rango de datos y él me dice que el valor que más se está repitiendo en este rango es el 2,9. Y miremos a ver, aquí hay 1, aquí están 2, está 3 veces se está repitiendo el valor 2,9. No hay otro valor que se repita así. Entonces, por eso él coloca ese valor. Entonces, estas tres funciones, promedio, mediana y moda, los utilizan mucho cuando ustedes tienen que mirar tendencias y estadísticas. Muy bien. Y las dos últimas funciones que nos hacen falta para completar esa tabla de resultados es determinar cuál es la nota mayor y cuál es la nota menor de esas calificaciones. Entonces, para calcular la nota mayor, existe una función que se llama max, que devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. Selecciono el rango al cual le quiero determinar el valor más alto. Y él me dice que la calificación más alta en este momento es 4.3. Si por alguna razón se hiciera algún ajuste, alguna revisión en las notas, por ejemplo, un estudiante reclamara y entonces se le hace la revisión y resulta que en Excel no sacó 2,8 sino 4,8, que en Access no sacó 3,5 sino era 4,5 y en PowerPoint sacó 5, entonces su calificación es 4,8. Fíjense que aquí se cambian los datos y aquí la nota mayor es 4,8. Aquí miremos qué pasó. Me está diciendo que hay un error de no dato. Miremos a ver si me toma la moda, perdón, la función moda.1. Ay, voy a hacerla aquí. Moda.1. Me está diciendo que hay un resultado de la fórmula, pero no me está tomando el valor acá. Me dice que no hay dato, como si no estuviera tomando ese dato de...
porque aún se sigue repitiendo el 2,9. Entonces él tendría que tomarme ese valor acá. Miremos a ver qué me dice. Error de valor no disponible. Vamos a mirar qué error me coloca, qué ayuda me coloca. Suele indicar que una fórmula no encuentra lo que se le ha pedido que busque. Como si no lo encontrara, pero ahí hay datos. Es como si no tuviera un dato en esa fórmula, pero ahí está. Tan extraño esta función, ¿por qué me la cambio acá? Bueno, ya miramos a ver aquí. Terminemos este de la nota mayor y de la nota menor y ya miramos qué pasó con la moda. Para calcular la nota menor, entonces la función es la función min, que devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. Selecciono el rango, le doy a aceptar y en este momento la nota más baja me dice que es la de 2,6. Entonces, de esta manera tengo el valor más alto y el valor más bajo de un rango de datos. Me voy a devolver aquí a la función moda porque me está generando un error, sin embargo, el rango está bien. Pero aquí el resultado de la fórmula es el que no lo está aplicando. Miremos a ver la ayuda que ocurre aquí con la función moda. ¿Alguien lo cambió y le generó problemas, dificultades con la función moda? ¿Alguien le hizo alguna modificación? ¿O todos la tienen como estábamos trabajando con los datos trabajados? Sí, profe, yo todavía con los datos que nos dice porque me trae un momento el computador, entonces hasta ahora viene el anterior, o sea, en el puntito anterior. Pero es que aquí no encuentro que haya ningún error porque estamos colocando los datos. 4,8, la nota más alta es 5, 4,5 y acá está el 5. Miremos a ver si colocamos otro dato, a ver si no hay dato. Estamos todos dentro del rango, no debería haber ninguna dificultad para calcular la función. Fíjese que todas se aumentan, todas se actualizan, perdón, pero con la función, al hacerle el cambio en algún estudiante, genera un error. Referencias. Profe, no es por la versión, yo lo hice, lo acabo de hacer y sí me da 2.9 con ¿Sí te solito el está moda. dando? Sí, señora. Es que a mí sí me está generando. A ustedes sí, porque no es un error
A ver, aquí está aplicada bien la fórmula. El rango está bien, pero sí puede ser la versión que tengo yo instalada. ¿Actualizaste los datos de Giovanni? ¿Los datos de qué, profe? Del estudiante Giovanni. Cámbiale a estos datos, que ahí fue donde me generó el error. Ah, espera un momento. $4,8 en Excel, 4,5 en Access y 5 en PowerPoint. No, sí, señora, sí me da lo que te da a ti. Da el mismo error, ¿cierto? Sí, De señora, pronto con esos datos nuevos, sí. que en el valor de Word no hay que ponerle de pronto 5,0, sino solo 5. Solo 5, vamos a ver. 5, vamos a ver. Pero es que como él tiene configurado acá posiciones decimales, él no afectaría. Mira, si yo le quito la posición decimal, él toma el 5. Le copio el formato acá y también da el 5,0. Pero es muy extraño porque mira, la función está bien calculado el 30%, el 40%, la nota definitiva es la suma. Sí, quedan 2 nueves por acá, es decir, ahí no afecta para nada el 4,8, es más, el 4,8 es la nota más alta. La nota más baja es el 0,6, el promedio se nos aumentó. Ya hay un estudiante con la nota mayor a 4,5. Este dato, alumnos entre notas entre 2 y 3, ahí quedó en 3, 1, 2 y 3, sigue igual. Ya aprobaron 9 y perdieron 3, pero está muy extraño este de moda que al cambiar los datos se nos modificó el resultado. Bueno, vamos a continuar y dejamos este pendiente, lo voy a revisar a ver qué pudo haber pasado, porque la idea es cambiarle los datos y que se pueda actualizar. Entonces vamos a continuar para no quedarnos ahí. Si alguien encuentra el error, pues maravilloso porque nos ayuda a mirar qué pudo haber pasado. Pero desde aquí ya vemos que el resultado de la fórmula no la está tomando bien. Por eso queda como un error de no dato. Bien. Vamos a continuar con este ejercicio que se llama SKU. Y en este ejercicio lo que vamos a verificar es que tenemos un registro de unas referencias, de unas descripciones, de unos tipos de producto con unas ventas. Entonces nos piden que con esa información calculemos la cantidad de productos de un tipo de producto determinado. Entonces, que contemos cuántos productos hay del tipo A, del tipo B, C, D, E, F, G y H.
y que le calculemos el total de ventas de cada tipo de producto. Entonces, una pista, aquí es con contar punto sí y aquí es con sumar punto sí. Entonces, plantéenlo y ya revisamos a ver cómo nos quedó. Profe, ¿lo puedes decir nuevamente? Uno es con contar y el Este otro. es con contar en la cantidad de productos, contar punto sí, y en el total de ventas, con sumar punto sí. Ah, ok, gracias. Bueno.
Listo, ¿cómo les fue? ¿Ya obtuvieron el resultado? ¿Alguien que nos quiera compartir cómo lo hicieron? Sí, señora. Cuéntame. En la cantidad de productos Sí, lo hice con contar puntos sí de listo. la D3, Desde la D3, que es el rango, a la sí, D302 D302. Muy bien. y el criterio, pues seleccioné el A. La celda de la, Sí, señora. muy bien. Y ya, Y ya, sí, señora. muy bien. O sea que de productos tipo A hay 39. Sí, señora. Para el resto, Arrastré la fórmula. arrastraste. Muy bien. Y aquí obtenemos el resultado para una cantidad de productos. Verifiquemos, por ejemplo, en los productos tipo G. Le Profe, voy a pero, dar doble clic acá y algo pasó con el rango. ¿Sí ves? Que el rango se me está desplazando. Entonces, el dato no es real porque en la celda D5 hay un G. Entonces, tú me estás diciendo que hay 31 G, pero cuando yo verifico, deberían haber 32 porque aquí hay un G sin contar. ¿Sí ves? Sí, señora. Entonces, en este caso, lo único que te hace falta es fijar el rango a través de F4, fijas todas las posiciones del rango y de esa manera, cuando yo arrastre, fíjate que G ya me quedó en 32, le doy doble clic aquí al G y el rango arranca desde el primer tipo de producto, es decir, desde D3 hasta D302. Ah, listo, profe. ¿Sí? Sí, Lo señora. mismo sucederá aquí con el total de las ventas. ¿Aquí qué función utilizaste? El de sumar. Sumar punto sí. Sí, señora. Muy bien. Entonces, en el sumar punto sí, los dos primeros argumentos es rango y criterio, que son los mismos que utilizamos para el contar, y la diferencia es el rango de suma. Entonces, como rango normal, tengo el D3 hasta el D302. Ya sé que los tengo que dejar fijos, los dos, porque fíjese que aquí solo me quedó fijo el rango 302. Entonces tengo que asegurarme que el rango completo de inicio a fin me quede fijo. El criterio, la posición donde está el tipo de producto y el rango de suma, pues serán las ventas. Y las ventas están en E3 hasta E302.
igual que el rango anterior, tengo que asegurarme que quede fijo todo el rango para poder arrastrar. ¿Sí es claro? ¿Sí les quedó claro? Entonces, en el momento en que yo arrastre y me ubique, por ejemplo, en G y le dé doble clic, ya estoy viendo que el rango quedó bien, el criterio quedó bien porque me está marcando H13 y el rango de suma me está seleccionando el rango de ventas. ¿Alguna pregunta, algún comentario adicional? Qué pena, profe, sí, cuando usted empieza como a fijar las celdas, ahí me perdí. Los rangos. Pero Sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Que por qué los fijo? no, sé que los fija, pues para que no se modifique la fórmula cuando se arrastra, pero no Ajá. entiendo desde dónde los estás fijando, o sea, Mira, es que si yo no, le voy a dar cancelar y lo voy a borrar. Voy a borrar acá para mostrarles. Si yo tomo nuevamente aquí la recientemente, que es el sumar punto sí. Ay, no lo tomó. Bueno. Sumar punto sí. Entonces él me dice el rango. Ya sé que el rango que debo escoger es el D3 hasta el D302. ¿Sí? Si yo en este momento le doy F4, fíjate a dónde me está poniendo el signos pesos. Me lo está colocando solo en D302. ¿Sí es claro hasta ahí? sí, señora. Pero yo tengo que asegurarme que el D3 también quede fijo. Porque si no lo dejo fijo, mira qué ocurre. Voy a completar la función. Aquí sería H7 y aquí sería E3 hasta E302. Y voy a hacer lo mismo, que solo me quede fijo el 302, no el D3, ni el E3. Le voy a dar a aceptar y arrastro. Ahora me voy a ubicar en el G. Mire qué pasa por no haber fijado el comienzo del rango. El comienzo del rango, que es en la celda D3, porque no lo dejé fijo, se arrastró, se bajó. En cambio, el final, que es en la celda 302, sí quedó bien, sí quedó al tope. ¿Sí ves? Entonces, por eso yo me debo asegurar que el rango completo quede fijo, es decir, desde donde arranca, acá. Ya sabemos que arranca en D3, entonces, si no me tomó el formato de referencias absolutas desde el comienzo, pues le aplico el F4 al D3 y al D302, que son los valores que están conformando mi rango. ¿Sí te quedó claro ahora sí? Sí, sí, señora, más claro, gracias. Bueno, lo mismo en el E3, tengo que fijarlo para asegurar que mi rango quede bien. ¿Qué sucede? Estos son
lo que se llama como prueba de escritorio, porque uno generalmente plantea el primero y en el primero pues me queda bien. Pero cuando usted tiene la posibilidad de hacer una verificación en cualquier otro dato, pues la recomendación es que lo haga para que garantice que sí está tomando la información que corresponde. El dato está correcto, el rango está bien y eso le garantiza a usted un buen resultado. Muy bien. Está este de estados básicos, que es otro planteamiento, pero que a la larga es lo mismo que hicimos aquí, con cantidad de productos que utilizamos la función contar sí y aquí en total de ventas que utilizamos la función sumar punto sí. ¿Qué nos están diciendo aquí? Que tenemos unos estados de la República Mexicana donde están los nombres de estados y con los datos de superficie, con el número de habitantes y la región geográfica. Y entonces nos piden determinar el número de estados y determinar la superficie de la región de esos mismos estados. Entonces aquí tenemos 32 estados, cada uno con su superficie, con la población que tenían y están asignados a unas regiones. ¿Cuántas regiones hay allá? Hay 7 regiones. Entonces necesitamos saber cuántos estados hay por región y cuánto suma la superficie de esas regiones. Entonces, este va a ser mucho más rápido porque les digo que es muy parecido a este que trabajamos acá. Entonces, hagamos el planteamiento de este de manera muy rápida. Y fíjense que ya estamos casi que completando este primer archivo y nos va a quedar casi listo para entregar el domingo 7 de agosto, porque de los ejercicios, notas ya quedó hecho. Faltaría hacer votación y tiendas. Resolvimos SKU y datos básicos. Entonces, terminémoslo, verifiquémoslo y con eso ya les queda muy poco por hacer.
¿Terminado el ejercicio? Quería compartirles una información que nos está llegando para que los aprendices puedan acceder a servicios de correo electrónico, OneDrive, Teams y Office 365. Entonces deben activar una cuenta de correo en el dominio soysena.edu.co. Yo les voy a preparar esa información para que quienes quieran incluirse dentro de ese dominio, ingresen a una información que están colocando acá y lo puedan hacer. Entonces yo les coloco en el anuncio mañana esta información para que queden todos enterados. Muy bien. ¿Cómo les fue con el ejercicio? ¿Listo? A ver, miremos quién nos quiere compartir. No sé, por acá. Julián, quizás. Luis Cortés. Sandra, Señora, ¿ya tienes el resultado del ejercicio? sí, señora, de ese sí. Muy bien. ¿Cómo lo planteaste? Ah, pero estaba hablando solo. Número de estados utilicé contar punto sí. ¿Número de estados qué? Perdóname. Utilicé la función contar punto sí. Igual, contar, punto, sí. ¿Y El qué rango rango escogiste? del E14 Del E14, al último, bueno, abajo, a ese, a E45. y lo fijo, bueno, lo fijé. Lo fijas. Y el E14 también, porque no te tomo el Ujú. Muy bien. punto y coma y Y el como criterio, criterio, el G14 y arrastra hacia abajo. el G14. Muy bien. Entonces, hay 4 estados de la región noreste, 6 de norte, 9 de centro. Verifiquemos, me voy a ubicar en la región oeste. Y pues no necesito ir hasta la tabla a contar, sino verificar que me haya quedado bien escogido el rango y el criterio. Muy bien. Para la superficie de la región, entonces, ¿qué función utilizaste? Sumar sí, profe. ¿Cuál? Sumar sí. Igual, sumar, punto sí. Y El rango. entonces, el rango, lo mismo que Exacto. habíamos seleccionado, porque la primera parte es igual. Lo vamos a fijar. El criterio. Sí, ¿Y señora. qué tomaste para rango de suma? La C. La C14 C, C40. este rango. Y también debes fijarlo. Sí, señora. Muy bien. Y de esa manera ya podemos arrastrar. Igual, hagámosle la prueba de escritorio. Me voy a ubicar aquí en la región este. Efectivamente están los rangos bien y está el criterio bien.
Entonces, eso me garantiza que el resultado haya quedado bien. Entonces, les queda este ejercicio de votación y este ejercicio de tiendas para que lo realicen. Igual, mañana si tienen dudas, pues las aclaramos. Mañana comenzamos el taller número 2 de Excel, que vamos a seguir trabajando con funciones. Ese taller no lo alcanzamos a terminar, queda pendiente para nuestro segundo encuentro el 17 de agosto. Vamos a llamar lista. Ángela Juanita Sandoval. Presente, profe. Angie Roballo. ¿Está? Angie López. Presente. Angelina Martínez. Profe, qué pena. Angie Roballo. Angelina Martínez. ¿Está? Brian Ducuara. Buenas noches, presente. Dairo León. ¿No está? Presente, profe, sí, estoy diciendo. Okay. Damián Ardila. Presente, profe. Dana González. Presente, profe. Dickerson Moreno. Presente, profe. Jason Atencio. Presente, profe. Juan Diego Velázquez. Ay, perdón. Juliana Casallas. Presente, profe. Laura Bolívar. Presente. Laura Ibáñez. Presente. Lady Torres. Presente. Lady Arenas. Presente. Luis Cortés. Presente, profe, presente. Mayra Borges. Presente. María López. Presente. Natalia Ramírez. Presente. Sandra Patricia Torres. Presente. Sergio Durán. Presente. Y Jason Céspedes. Presente. Listo, muchas gracias. Solo faltó Angelina Martínez. Muy bien. Con el de notas voy a verificar qué pasó con la función moda al hacer este cambio y mañana miramos a ver qué pasó. ¿Alguna pregunta, algún comentario adicional? Muy bien. Entonces, les deseo una feliz noche. Por favor, cuídense mucho y nos encontramos mañana 8 de la noche. Igual, feliz noche. Muchas gracias. Hasta Bueno, luego, profe. que estén muy Gracias, bien. feliz noche. Hasta mañana, que descansen. Feliz noche. Feliz noche.